¿Cómo les va? Este video es el primero de una serie de videos que vamos a realizar eh, con el título Computación desde cero. La idea de esta serie es que sea una serie de videos un poco más prácticos. En realidad, pues sabemos que hay muchos videos con esta temática de computación desde cero. La idea aquí es enfocarnos en cosas prácticas, en cosas de la vida diaria, más allá de la teoría, en la práctica. Por eso es que tal vez este video no sea el más recomendado para si vas a hacer un examen de computación, si te quieres documentar respecto a, no sé, a términos más formales de computación, pero sí es indicado si tú quieres aprender acerca de las computadoras que te rodean y de los casos que seguramente nos suceden a todos, tanto a las personas que sabemos de informática, se podría decir, como a las personas que están apenas aprendiendo. Y no importa la edad, al final de cuentas, todos aprendemos todos los días, todos mejoramos todos los días nuestro aprendizaje y la idea con esta serie es que puedas tener un buen ejemplo o de alguna manera un acercamiento a la computación de manera mucho más natural. Bueno, pues como decíamos, eh, lo primero que vamos a hablar es un poquito de la historia de la computación. No quiero entrar en detalles. Creo que es en este caso suficiente con ir poco a poco poniéndonos en contexto. Y claro, más adelante en otros capítulos ya iremos quizás regresando y retomando información más específica. En este caso estamos hablando de la computación como algo muy general. Y bueno, lo dividimos en este caso por décadas. Como vemos, en 1940 son como las primeras computadoras que surgieron. En realidad me parece que es 1939. Las computadoras en realidad ocupaban cuartos enteros. Es decir, nosotros podríamos tener ahorita una casa y eso en los años 1940 eran una sola computadora. Así es como ha evolucionado la computación. Todo era circuitos, y cuando digo circuitos, seguramente para las personas adultas, eh, ya en algún momento incluso recordaron conceptos como tablas perforadas y cosas que en su momento vieron que eran pues el inicio de la computación en realidad. En 1940, como les digo, se comenzó con esta historia de un crecimiento bastante rápido. De ahí nos brincamos a 1980, donde ya podemos ver eh, computadoras personales. Ahí surgió el concepto de computadora personal. Si alguien se ha preguntado qué significa PC, pues significa Personal Computer. ¿Ok? Entonces podemos ver en esta imagen de 1980 que prácticamente ya no teníamos que tener una consola enorme como una computadora, como la imagen que le precede, sino que ya estamos hablando de una computadora que pues literalmente ya podíamos cargar, aunque pesaba muchos kilos, ya por lo menos ya la podíamos llevar o transportar de un lugar a otro. Entonces, pues obviamente ese fue un gran salto que sucedió y para eso pues hubo que haber mucho desarrollo de la tecnología. En 1990 podemos ver que la computadora se hizo ya poco más ligera, ya incluso está separado el CPU del monitor, cosa que en los 80 todavía era como todo muy junto porque era un solo circuito que se trataba de optimizar. Y bueno, ya vemos que en los 90 ya estamos hablando de conceptos separados, ya se ve más definido un teclado, un mouse, un CPU. Volvemos a lo mismo, el CPU significa unidad central de procesamiento. Eh, por eso es que, digo, vamos conociendo un poquito esos conceptos. En el 2010, ya nos brincamos otra vez otros 20 años. En el 2010 ya vemos cómo la computadora ya es mucho más delgada. Incluso ya vemos que los monitores ya no son monitores que tienen todavía como las cajas de televisión que antes habían. Ahora ya los monitores ya utilizan tecnologías como LCD, que ahora ya tampoco el LCD es eh, muy frecuente. Ya estamos en la tecnología de computadoras o pantallas LED.
Entonces, bueno, al final, a manera simbólica, en el 2010 estamos hablando de que las computadoras pues ya tenían como esas unidades de procesamiento o esos CPUs un poco más pequeños. Ahí en la imagen se ve grande, pero en realidad ya había CPUs mucho más pequeños. Había versiones más delgadas y todo eso, como les digo, se ha venido optimizando. Y todo al final se optimiza con una cosa que se llama pues electrónica. Tal cual les decía que en los 40 todo era electrónica, pues hasta la fecha lo sigue siendo. Solamente que pues esa, digamos, esa especificación o esa materia como tal, pues se encarga de hacer cada vez más óptimos los procesos de la computadora. Nos venimos ahora a la década de los 2020, que es en la que estamos, y pues ya vemos cómo se ilustra con una laptop, ¿no? Aunque la laptop ya existía en el 2010, incluso a lo mejor en el año 2000, en realidad pues ahorita podemos ver incluso que tal vez en las empresas, en los comercios, en casa, es más frecuente ver una computadora portátil que una computadora de escritorio. Ahora ya se pueden denominar así computadoras de escritorio para las que se componen de CPU y monitor o que esté todo junto pero que de alguna manera está hecha para quedarse en un escritorio, o una laptop que simplemente la doblamos y la guardamos en una mochila. Eso estamos todavía omitiendo, que existen ya ahora unas laptop que son dos en uno, que le podemos quitar el teclado y prácticamente la laptop ahora se vuelve una tableta o una tablet. Entonces, sí son conceptos que ya han venido, pues, ido mejorando mucho más porque los circuitos se han ido haciendo más pequeños. Vamos aquí nuevamente a lo que les decía. Nada más que ahora lo vamos a ver en el concepto del almacenamiento. ¿Ok? Hablamos de que en la década de los 50 las tarjetas perforadas, realmente cada orificio de una tarjeta lo que hacía indicarnos si un bit estaba encendido o apagado. Prácticamente de eso se trataba una tarjeta perforada. Y bueno, ya cuando hablemos de bits, que lo veremos seguramente en otra sesión, pues hablaremos que los bits son la unidad más pequeña de procesamiento. Entonces, los bits se almacenaban con unas perforaciones que te indicaban si el bit estaba encendido o apagado. Que eso ya nos llevará a muchos conceptos que son como el lenguaje binario, etcétera, ¿no? El lenguaje binario solamente utiliza ceros y unos. Y aunque nos parezca eh, increíble, las computadoras se manejan con ceros y unos. Pero bueno, como les digo, eso ya será como tema de otro capítulo. Vamos a la década de los 60, donde ya pasamos de las tarjetas perforadas a las cintas magnéticas. Incluso ahí por ahí de los 80 también vemos las cintas magnéticas, pero o las cintas en la música, ¿no? Que teníamos los cassettes. Pero bueno, en las décadas de los 60, regresando a la computación, todo se grababa en esas grandes cintas magnéticas. De ahí pasamos a los 70, donde empezaban a existir los disquetes de 5 un cuarto, se les llamaba. Y cuando nosotros llegábamos a la papelería o llegábamos a donde se compraban estos disquetes más especializados, pues definitivamente comprábamos una caja. Para quienes nos tocó utilizar estas computadoras, sabemos que una computadora no usaba un disquete, utilizaba 4, 5, 10 disquetes, porque cada disquete tenía un pedazo de programa o una parte del programa que se iba a utilizar. Entonces, pues había que estar cambiando disco 1, disco 2, 3, etcétera, todo lo que necesitáramos nosotros utilizar. Vamos a la década de los 80, donde ahora vemos los disquetes de 3 y media. ¿Eso qué quiere decir? Que los disquetes se hicieron más pequeños, y cuando hablo de 3 y media, estamos hablando de 3 y media pulgadas. Se hicieron más pequeños, pero tuvieron un poquito más de capacidad, ya tenían 1.44 megas, le cabían a cada disquete. Eso ya era una maravilla para ese entonces, pero aún así se necesitaba utilizar pues diferentes disquetes para hacer un solo proceso. En la década de los 90 estamos hablando que ya estábamos en presencia de los CDs. Y los CDs fueron una maravilla en su momento porque también decíamos, wow, les cabe mucha información. Empezó un poco la moda de descargar películas, descargar música, descargar archivos, los famosos torrents. Y todo eso porque ya ahora empezábamos a tener el internet.
y pues en un CD ya todos sentíamos que teníamos toda la información en una pequeña caja. Y de hecho, a la mitad de los 90 me parece, empezaron a salir CDs en versiones más pequeñas, unos CDs un poquito más compactos, como del tamaño del disquete 3,5. Pero bueno, de ahí nos brincamos ahora después del año 2000, donde ya tenemos unidades flash. Esas unidades flash son lo que ahora conocemos como estado sólido. Son unos pequeños circuitos que ahí los vemos cubiertos con plástico realmente y con una conexión USB. Pero lo que hacen justamente es que pues optimizan los circuitos para almacenar la información, y esas memorias fueron avanzando desde los 8 megas hasta los 256 gigas. Y las de 256 gigas hasta la fecha, ¿eh? Si alguien tiene la curiosidad de ir a una papelería, ahora sí en una papelería, o una tienda de cómputo, o cualquier tienda donde vendan este tipo de dispositivos, vamos a ver que la unidad más grande, me parece que hay también de 512, pero la más común es de 256 gigas o hasta 128 gigas. 256 gigas podría yo decir que no se compra tanto o no se busca tanto, porque prácticamente ese ya es el tamaño de un disco duro de una computadora. Entonces, 256 gigas es muy buena capacidad para meter muchísima información. 128, hace todavía unos 3 o 4 años estábamos en los 64 gigas, 32 gigas. Pero bueno, todo eso ha venido evolucionando. Y también, como les digo, en otros capítulos ya estaremos hablando de por qué nos vamos desde los 8, 16, 32, 64 y nos vamos en las reglas de octeto, se le llama. Bueno, la segunda década de este siglo, pues ya nos habla de discos duros portátiles. Hasta ahora existen, ya existían hace algunos años, pero la ventaja de esto es que ahora pues han crecido hasta los 4 terabytes, al menos como referencia, pero eso sigue desarrollándose, sigue en muchísimo crecimiento. ¿Cuál es la importancia de haber puesto yo esta diapositiva de el almacenamiento? Pues que muchas veces eso determina qué tipo de computadora o qué tipo de dispositivo nos rodea. Y me era muy importante mostrar cómo en la actualidad ya ni siquiera es necesario muchas veces tener un disco duro en presencia. Es decir, no necesitamos ya una computadora con tanto almacenamiento porque llegó la era del almacenamiento en la nube. Todos lo hemos visto, como decíamos en la parte práctica. Si nos metemos a nuestro teléfono, seguramente vamos a encontrar una aplicación que dice Google Cloud o que dice Google Drive, o si utilizamos algo más como Windows, vamos a encontrar OneDrive, vamos a encontrar otras nubes de Amazon, de Azure, etcétera. Entonces ya el almacenamiento está en la nube. Un ejemplo muy sencillo es que vamos a nuestro teléfono, nuevamente les comento el teléfono, y cuando queremos tomar una fotografía nos dice, ¿quieres guardar un respaldo en la nube? Entonces ya ni siquiera se guarda, o sí se guarda en el disco, pero se guarda una copia ya en un servidor que no está físicamente con nosotros, está en un servidor en un lugar totalmente remoto, que puede ser en un centro de datos en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, y ahí es donde se guardan nuestros archivos, con toda seguridad. Entonces, estamos en esa era en la que ya toda la información la tenemos respaldada y en la que ahora incluso ya podemos decir que una computadora puedo comprarla muy, muy, muy básica y apoyarme en que todo se almacene en la nube. Ya lo estaremos hablando seguramente, pero yo creo que en un par de años ya estaremos hablando de que todo nuestro sistema operativo ya va a estar en la nube también, porque me parece que esa es la tendencia y hacia allá apuntan los fabricantes. Bueno, si hablamos de los componentes de una computadora, podemos decir que se divide básicamente en dos. Uno que es el hardware y uno que es el software. El hardware es todo aquel componente de la computadora que se puede tocar. Es la manera más rápida de definirlo. Todo lo que se puede tocar y todo lo que se ve. Un teclado, un monitor, un periférico como una impresora, una pantalla, un micrófono, un mouse. Todo lo que se toca de la computadora es hardware. Una tarjeta de video, una tarjeta de red,
que no las vemos nosotros físicamente, pero si destapamos una laptop, si destapamos una computadora, se puede tocar y es físico. Al ser físico, se llama hardware. Entonces, toda la computadora en sí, todo lo que vemos es hardware. Y software es lo que vive dentro de esa computadora. Es decir, cómo hacemos que se comporte cuando la encendemos. Incluso podemos decir que una computadora es una calculadora. Una calculadora es una computadora en su manifestación más básica. Pero cuando yo la enciendo, debe tener un software con el cual nos muestra números, nos muestra operaciones. Y el hardware es lo que yo toco. Son las teclas, es la pantalla, es el componente físico de esa calculadora. Bueno, entonces regresamos al software, es todos los componentes lógicos que no se pueden tocar en la computadora. Y ejemplos de software son el sistema operativo, las aplicaciones, que en este caso son los programas, también pueden ser las apps, para el caso de los teléfonos celulares. En un teléfono celular ahora se le llama app, ¿no? Y lo mismo da si es un iPhone que un teléfono con Android, etcétera, etcétera. Todo eso es software, todo lo que no vemos, todo lo que hace que funcione nuestra computadora o nuestro dispositivo. Interfaces o conexiones también son software cuando estamos hablando de interfaces lógicas. ¿Qué quiere decir? Que puedo yo tener una computadora, puedo instalar una impresora, pero no se van a entender si no instalo en la computadora unas cosas que se llaman controladores, eso lo vemos abajo. Unas cosas que se llaman controladores o se conocen como drivers, es en inglés, y pues si yo no lo instalo en la computadora, no me va a reconocer el dispositivo que conecte, que en este caso es la impresora. Y en esta parte de interfaces y conexiones, pues también estamos hablando de que pues todo lo que hace que yo me entienda con otras computadoras o con la red o con la nube, también se llama software. ¿Por qué? Pues porque no lo puedo tocar y todo está programado. Y bueno, todo eso nos lleva a una definición de una computadora. La definición de la computadora podría ser que es una máquina digital programable, capaz de procesar datos, información y presentar al usuario por medio de interfaces. ¿Eso qué quiere decir? La computadora es todo aquel dispositivo que administra información. Es decir, recibe información, la procesa y la muestra. El dispositivo se puede decir que se resume en dispositivos de entrada y de salida. Una computadora tiene eso, entrada y salida. ¿Cómo puedo más o menos decirlo? Un teclado para mí es un dispositivo de entrada porque cuando yo tecleo, estoy escribiendo y le estoy metiendo información a la computadora. Lo mismo si estoy con el mouse y doy un clic. Lo mismo si estoy metiendo sonido por un micrófono. Lo mismo si estoy grabando con una cámara. Todo eso entra a la computadora lo procesa, para eso es que más adelante vamos a ver un término que es procesador, y la computadora nos regresa una respuesta. Y la respuesta puede ser tan fácil como una diapositiva de PowerPoint o una imagen en el escritorio o iconos. Todo eso nos lo regresa a la computadora. Y esas son las interfaces de salida. Una pantalla es una interfaz de salida, una impresora es una interfaz de salida porque sale una impresión. Y todo ese tipo de cosas, por ejemplo, un dispositivo Bluetooth también es un dispositivo de salida, aunque también de entrada. Entonces, bueno, ya iremos avanzando con esta parte de terminología. Vamos a la práctica. En la práctica, imaginemos, yo creo que todos hemos pasado por esto, y como les digo, no importa la edad, hay personas de mi edad, yo mismo, cuando quiero comprar una computadora, cuando quiero recomendar una computadora, me tengo que documentar. Y cuando me documento, me tengo que documentar por la práctica. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que evaluar las ventajas de una u otra computadora, de uno u otro dispositivo. En la práctica, todos nos preguntamos, ¿qué computadora tengo? Las personas que están empezando con la computación seguramente dicen, bueno, yo ya vi que mi hijo tiene una computadora o ya sé que me quiero comprar una computadora, pero tal vez ya por la edad no sé qué hacer, no sé qué comprar, no sé a quién pedirle ayuda, no quiero llegar a la tienda y que me vendan lo primero que se les ocurre, porque suele pasar, o que nos vendan lo que nos dicen que es lo mejor y que en realidad no están vendiendo lo más caro cuando tal vez no lo necesitamos.
Entonces, una situación real es esa. Una situación real es en la que nos tenemos que explicar o nos queremos explicar qué computadora hay a mi alrededor y qué computadora puedo yo comprar. Bueno, la computadora en su conjunto se evalúa en términos de rendimiento y características combinadas entre hardware y software. Todo lo que vimos hace unos minutos, es decir, todo eso, si lo combino, puedo yo ya evaluar sobre el uso que le voy a dar y el espacio que puedo utilizar. No es lo mismo disponer de una oficina enorme y saber que puedo tener una computadora tal vez de escritorio con una pantalla de ahora de más de 50 pulgadas y ponerla como un monitor. Y no es lo mismo que yo diga, pues solamente la quiero tener en mi oficina o la quiero tener en un lugar muy compacto o la quiero llevar a la escuela, la quiero para que la utilicen mis hijos para jugar, mis hijos pequeños, incluso preescolares que ahora también ya utilizan computadoras. Entonces, de acuerdo a todo eso, es que nosotros necesitamos evaluar qué computadora hay o qué computadora debo comprar. Aquí estoy ilustrando simplemente un poco la parte de software con sistemas operativos. Sistema operativo Windows, el 11 lo podemos omitir porque realmente Windows ahorita es 11, puede ser mañana 12 o en un año 12, 13, 14. Eso ya va evolucionando. Lo mismo con Mac. Mac también tiene diferentes versiones de software, aunque básicamente es el mismo sistema, pero va también mejorando. Linux, que lo menciono nada más para tenerlo en cuenta, no olvidarlo, digamos, pero prácticamente en la vida cotidiana o en el uso casero no se utiliza Linux. Claro, si eres un joven que está estudiando, que además eres aficionado a la informática o que dices, bueno, yo quiero quiero programar, quiero ser hacker, ¿no? Que también son conceptos que a veces decimos. Pues Linux, seguramente estarás pensando en Linux, pero mayormente para el uso diario, para las personas que todos los días estamos en el uso común, digamos, Windows y Mac son como los sistemas operativos que se utilizan. Del lado derecho estoy poniendo Android y Huawei Harmony, pero esos pues, ya son sistemas operativos de teléfono. Recordemos que un teléfono también es una computadora. Es más pequeño, pero también hace exactamente lo mismo. Procesa información, recibe información y muestra información. Vamos nuevamente, seguimos con los ejemplos prácticos. Me quedo con esta parte de las características generales y términos interesantes. Por ejemplo, en características generales debemos poner mucha atención. La computadora tiene un procesador, tiene una memoria RAM, tiene almacenamiento o disco duro y tiene un sistema operativo. Lo voy a poner un poco en analogía de la práctica. ¿Ok? Un procesador es como si estuviera yo en un semáforo donde tienen que cruzar los cuatro sentidos y el semáforo está girando un poco a cada uno a cada uno de los sentidos de las avenidas y va dando el paso a los carros. Esto estamos hablando de un semáforo vial. Pero en el caso del procesador, el procesador hace algo similar, procesa la información, recibe la información, toda la información pasa por ahí, es como si fuera el cerebro de una computadora, podría decirse, o como si fuera el corazón de una computadora. Y el procesador lo que hace es que toda la información que recibe la procesa, le da un uso y la deja pasar, la acomoda, la manda a donde la tenga que enviar. Entonces, básicamente esa es la importancia de un procesador. Una computadora sin procesador pues simplemente no puede trabajar. La memoria RAM tiene que ver con la cantidad o sí, la cantidad de programas que se pueden utilizar al mismo tiempo. La memoria RAM también se podría decir que nos ayuda a procesar más rápido las tareas. Por eso muchas veces asociamos que tener mucha memoria significa que la computadora es más rápida, pero en realidad eso es como una combinación entre la memoria y el procesador. Podemos tener una memoria muy alta, pero un procesador que no da para más, que a lo mejor es un procesador muy básico y no vamos a lograr gran cosa de diferencia. Caso contrario, podemos tener una memoria que tiene muy poca capacidad y aunque tengamos un procesador que trabaja muy rápido o muy eficiente, sin la memoria suficiente no va a poder llevar a cabo las tareas que le tiene asignadas.
En el caso del almacenamiento o del disco duro, imaginemos que es como una gran biblioteca donde tenemos estantes. Esos estantes tienen libros y todos esos libros tienen letras, tienen información. Bueno, toda la información que nosotros guardamos se guarda en el disco duro, pues, o en el almacenamiento. Ahora el disco duro, ya más adelante vamos a ver un poco las diferentes discos duros que hay, que básicamente son dos. Un disco duro que era mecánico, todavía lo vimos al inicio un poquito esa parte de los discos que giran, como el compact disc o el disco compacto. El disco duro es un poquito similar porque trabajaba con cabezales y pues giraba todo el tiempo. Ahora ya el disco duro ya está utilizando una memoria de disco sólido, ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, el sistema operativo. El sistema operativo, aquí estoy poniendo que es basado en la experiencia porque, pues digo, yo no soy quien para decir qué sistema operativo es mejor. En realidad yo puedo decir que, no sé, para no ser exagerado, el 70% del mercado lo tiene Windows y el 30% tal vez Mac. Pero puede ser que sean lo mismo, ¿eh? Que Windows y Mac tengan 50 y 50. No, no es algo que esté en discusión en este momento, pero sí, cuando digo que basado en la experiencia es porque hay personas que prefieren definitivamente Mac, que lo recomiendan, que pues saben que el ecosistema Mac les es muy funcional, que les es muy seguro, que les es muy estable. Y hay personas que simplemente utilizan el sistema operativo Windows por popular y por otras circunstancias que también hacen que pues tenga un poco más de mercado. Otros términos interesantes son la tarjeta madre, computadora expandible, marca y prestigio, costo de mantenimiento y compatibilidad. Más o menos les voy a comentar. Tarjeta madre tiene que ver con una gran tarjeta del tamaño del CPU donde se conectan todos los componentes de la computadora. Es decir, una tarjeta madre, o también le llaman placa base, es donde yo voy a meter la memoria, donde yo voy a meter el procesador, donde yo voy a conectar el disco duro. Todo eso se tiene que conectar en una tarjeta, que en este caso es la tarjeta madre o motherboard. La computadora expandible. Eso es un término que me gustaría que tengan también en mente, nuevamente, para casos prácticos. Tengámoslo en mente. Si vamos a comprar una computadora o si ya tenemos a nuestro alrededor una computadora, tenemos que saber o podemos averiguar si esa computadora se puede expandir. ¿Por qué? Porque probablemente habrá quien tenga una computadora en casa y como dicen, probablemente tiene ahí un potencial alto, pero no lo ha utilizado, no lo ha aprovechado porque a lo mejor solamente necesita comprar más memoria o solamente necesita cambiar un disco duro porque a lo mejor la tarjeta es muy moderna, porque probablemente tiene componentes importantes que se pueden actualizar. Y eso hace que si yo ya tengo una computadora y que yo digo es que ya la quiero cambiar porque ya tiene sus años, probablemente se pueda actualizar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y no necesariamente tendría yo que comprar una computadora nueva, pero bueno, finalmente eso es un término que por eso les trato de transmitir. Lo mismo si voy a comprar, ¿eh? Si yo voy a comprar una computadora, y me acaba de pasar hace poco, eh, estaba yo evaluando computadoras y ahora hay una memoria que al parecer en muchos de los modelos de laptops ya viene la memoria integrada o soldada, lo que quiere decir que yo ya no puedo meter más memoria en esa computadora. Mi decisión tiene que pasar por, me quiero quedar con una computadora que voy a tener probablemente 3 años, 4 años, 5 años, y que no voy a poder expandir o que no voy a poder hacer crecer, o opto por otra computadora que tal vez tenga menos, un modelo un poquito más anterior de memoria, pero que sí pueda yo expandir. Entonces son ese tipo de cosas que tenemos que ir evaluando. El tercer concepto que manejo es el de marca y prestigio. Volvemos a lo mismo, eso tiene que ver con el ejemplo de la Mac. Si tú eres un usuario que está en Mac y estás contento con Mac, definitivamente creo que esa es tu mejor opción. Personalmente yo utilizo Windows, pero Mac también tiene pues todo ese respeto que se ha ganado por X o Y circunstancias, ¿no? Por lo estable, por lo estético,
por, eh, por lo seguro, ¿no? Entonces, pues esas marcas, ese prestigio, en el caso de Windows, pues hablamos de Dell, hablamos de HP, hablamos de Acer, hablamos de otras marcas que van surgiendo como Asus. Entonces, todo eso también tiene que ver un poco a la hora de una decisión de compra. El costo de mantenimiento también tiene que ver. No es lo mismo comprar una computadora que tal vez pocos técnicos nos van a poder ayudar a resolver un problema, o que incluso tenga piezas que no se van a conseguir tan fácil. Y bueno, finalmente hablemos del término de compatibilidad. No es lo mismo tener una computadora que sea compatible o que tenga desarrolladas muchos dispositivos a su alrededor, que sea compatible con impresoras, que sea compatible con periféricos, etcétera, que tener una computadora que de alguna manera pueda tener alguna limitante y que no podamos conectar ciertos periféricos o ciertas cosas de nuestro interés. Vamos ahora a la parte del tamaño. En el tamaño, como vemos, las computadoras han ido evolucionando, eso lo mencionamos al inicio. Si yo tengo un escritorio, una oficina muy grande y quiero poner una computadora de escritorio, me puedo dar el gusto de tener una computadora con su CPU por separado. Ahora los CPUs ya pueden ser muy pequeños, incluso ahora hay unos CPUs que miden 4 pulgadas más o menos y se montan detrás del monitor. También existe el concepto de All-in-One, que es la segunda imagen que vemos ahí. Es una computadora que ya tiene integrado todos los dispositivos o todo lo que es procesador, memoria y disco detrás de la pantalla, y ya nada más por separado el teclado y mouse. Tenemos una laptop que en este caso pues prácticamente es lo mismo que la All-in-One, solamente que la laptop tiene pues la ventaja que se puede cerrar y tiene su teclado, tiene su mousepad integrado, y eso por movilidad es la que es, como les digo, cada vez más popular. Tenemos a su lado una laptop mini, que ahora ya no se ven tanto porque creo que pasa un poco de moda, pero sí existen algunas que se llaman Chromebook o que tienen, casi todas las marcas ahora tienen una versión con Chrome, y honestamente creo que es una versión un poco limitada porque justo se topa con el concepto que hablábamos de no poderse expandir. Entonces, bueno, si tenemos un presupuesto ajustado, probablemente sean buena opción, pero si lo que queremos es tener una computadora para muchos años, yo recomendaría irnos por una laptop y no por una laptop mini ni por una Chromebook. Esa es como una opinión personal. Vamos a la parte que dice, pues, en la lectura vemos marca y prestigio, costo de mantenimiento, compatibilidad, requiere movilidad y si la computadora es expandible. Prácticamente todo es lo que vimos en esta diapositiva. Bueno, ¿qué computadora tengo? ¿Qué computadora compro? Mismo caso. Windows y Mac. Un poco lo que hablábamos también hace un rato. La interfaz de Windows es más customizable. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer muchos más cambios que con Mac. Mac es un poquito más rígida en ese aspecto, pero se puede decir que también es una pantalla más atractiva, que tiene una calidad más alta en sus componentes, que tal vez las pantallas tienen una mejor definición, etcétera. La compatibilidad de hardware también es más alta con Windows, porque pues básicamente todos los programadores o todos los dispositivos se diseñan para Windows, o la mayoría, y sin embargo con Mac no. Mac tiene muy limitadas los dispositivos. Todo tiene que ser probado por ellos, aprobado por ellos e incluso pues comercializado por ellos. Esa es una, se podría decir, desventaja de Mac. Las opciones de actualización de hardware en Windows es flexible, en Mac es un poco más limitada, pero se puede decir que es más consistente, es un poquito más robusta en ese aspecto. Lo que se decía que las Mac no tienen virus, en realidad pues todas son cosas que tienen que ver más con la arquitectura de su sistema, pero al final de cuentas, pues como les digo, si eres de las personas que prefieren Mac, pues definitivamente no está muy bien también en ese aspecto. Disponibilidad de software también es más extensa para Windows, pero probablemente Mac tiene menos, pero de más calidad, se podría decir. Son un poco más exigentes para el software que manejan. Y el enfoque en seguridad se va mejorando con Windows, pero con Mac, por ejemplo, es alto y pues tiene más énfasis en privacidad, ¿no? Vamos aquí a la parte de los componentes de rendimiento.
Ya les había más o menos dicho de qué van. El procesador determina la velocidad en que una computadora procesa la información, ya que toda la información pasa a través de él. Bueno, aquí eh, vamos a hablar también de la memoria RAM. La memoria RAM es un almacén temporal de información. Yo, como les decía, eso nos da la ventaja de tener más aplicaciones abiertas a la vez. Si yo tengo una buena memoria RAM, tengo una memoria RAM de más de 8 gigas, por ejemplo, 16 gigas me parecería ideal. Y un procesador, no sé, Core i5 o Ryzen 5, creo que tenemos un buen equipo. Si lo queremos para jugar, si lo queremos para cosas especializadas, lo queremos para diseño gráfico, lo queremos un poquito más, somos más exigentes con el hardware porque a lo mejor nuestro nicho de trabajo es más exigente, o la escuela también, porque pues en ciertas carreras también se exige más procesamiento. Entonces podemos pensar en unas características más elevadas. El disco duro y almacenamiento, pues el más corto que ahora yo llego a ver es de 128 gigas. Ese no lo recomiendo mucho personalmente. Yo tengo una computadora que tiene ese almacenamiento, y aunque no lo saturo, realmente yo ya me tengo que basar mucho en el almacenamiento en la nube, que era lo que hablábamos también al inicio. Si tú quieres tener tu almacenamiento en la computadora y físicamente ahí, o lógicamente ahí porque no es físico el almacenamiento, pues sí te recomiendo por lo menos 256 gigas. 512 para mí se me hace ideal. 1 terabyte, muchas computadoras las manejan con 1 terabyte o hasta 2 terabytes, pero probablemente el disco no es disco sólido. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí abajo, en la imagen de abajo, podemos ver un ejemplo. Eso es tomado de una página web aleatoria, al azar, de cómputo. Y vamos a ver lo mismo en el supermercado, lo mismo en una tienda de cómputo. Prácticamente siempre nos van a ofrecer la marca, el modelo de la computadora, pero siempre vamos a tener las características enumeradas así: memoria RAM, tipo de memoria, en este caso es el tipo de DDR, que también ya lo vamos a ver en el siguiente video. Capacidad total de disco duro, antes era HDD, ahora es SSD, que es un disco sólido y es más rápido, más eficiente. 512 gigas y procesador Intel Core i5, perdón. Entonces, prácticamente eso es lo que vamos a ver para que nosotros podamos elegir una computadora. Eso es un ejemplo, pero así como esos vamos a encontrar en todos lados, en tiendas físicas o en tiendas en línea. Y bueno, los componentes de rendimiento, nada más para que tengamos un poquito de contexto, porque seguramente, vuelvo a lo mismo, si estamos empezando en esto de la computación, nos vamos a preguntar: ¿y cuál es mejor? ¿Y cuáles existen? ¿Y cuáles son las marcas? Etcétera. De marcas no estoy incluyendo en este caso, como les decía, existen muchas, pero sí voy a darles un poquito de contexto de los demás componentes. El procesador, tenemos dos columnas, una que son todos los que son procesadores Intel, y bueno, un poquito representativo sería Atom. Todos están en orden ascendente, ¿eh? El más corto es el Atom, Celeron, Pentium Gold, Core i3, Core i5, Core i7, y bueno, los que haya después también digamos que van en ese mismo tenor, ¿no? Entonces, Atom definitivamente es un procesador que se utilizó o se utiliza, si es que todavía lo hay, para computadoras muy compactas que utilizan poca energía, que de alguna manera pues no se les exige mucho, pero a la vez también no se les puede exigir mucho en rendimiento. Así que yo lo descartaría. Celeron es un procesador que todavía existe en algunas ofertas de computadora, unas computadoras básicas. Normalmente si vamos a una tienda de computadora podemos encontrar a lo mejor Celeron o Pentium Gold o algún Pentium eh, que está todavía en un rango bajo. De hecho, por eso los tengo como separados, porque esos son procesadores que son económicos, son más económicos, pero pues definitivamente el rendimiento pues no es el óptimo. ¿Qué recomiendo? Pues que nos fijemos en procesadores que ya sean Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Entonces, todos esos procesadores sí ya tienen un procesamiento más elevado. Pues yo creo que todos diríamos el procesador Core i5 es el bueno. Les puedo decir por experiencia que un Core i3 para mí me ha sido suficiente, y eso que yo me dedico a aplicaciones
que utilizan mucho más procesamiento o que utilizan a lo mejor sistemas de base de datos complejos, programación, etcétera. Y con un Core i3 me ha sido suficiente porque he tenido una memoria amplia y bueno, al final de cuentas eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Pero cada quien, si encuentras un Core i5 en buen precio con su respectiva memoria RAM de 8 gigas o de 16 idealmente, pues adelante, recomendable que lo compres. Y lo mismo en la columna de los Ryzen, lo pongo un poquito como centrado porque Ryzen 3, 5 y 7 son como los modelos conocidos. Y lo mismo, Ryzen 3 es un poquito más lento que el 5 y el 5 que el 7. Y bueno, ahí ya cada uno irá viendo la conveniencia, ¿no? Memoria RAM, pues ya la incluí en el procesador. 4 gigas es lo menos. 4 gigas te deja muy limitado. Personalmente lo creo así. 8 gigas es el promedio y 16 para mí es el ideal. Disco duro, lo mismo. Tenemos capacidad 128, que no es lo que yo recomiendo. 256 ya se me hace aceptable, me parece aceptable. 512 gigas para mí es el ideal. No creo que la gran mayoría de las personas necesiten más de 512 gigas. Pero bueno, habemos quienes decimos, prefiero tener que sobre y no que falte. Así que un terabyte también puede ser aceptable. Y cuando nos vamos al tipo de disco duro, por favor, les recomiendo que ya pensemos en un SSD, que es un disco sólido, más allá de un HDD, que esos sean los discos duros mecánicos de los que hablamos, que pues son un poco más lentos y que además hacen que trabaje más, se caliente más la computadora, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, este es nuestro primer video de computación desde cero. Espero que les guste. Por favor, si les gusta, un like será bien recibido. Si se quieren suscribir también sería excelente. Y bueno, estamos en contacto. Les agradezco mucho haber visto este pequeño tutorial. Eh, ¿Cuál es mi concepto final? Pues un equipo equilibrado. Yo soy de la idea de un equipo equilibrado. Una computadora equilibrada es lo que podemos adquirir que cumple con nuestras necesidades diarias. No nos descapitaliza, pero tampoco nos quedamos cortos en rendimiento. En términos generales, la utilización de la computadora se limita al procesamiento de textos, hojas de cálculo, navegación básica en Internet, y eso se cubre con un procesador, para mí, un Core i3 o un Ryzen 3, 8 GB RAM y 256 GB de almacenamiento. Pero bueno, como les digo, si tenemos la posibilidad de invertir un poco más en un i5, en 16 GB de RAM o 512 GB de almacenamiento, está perfecto. Es lo que yo recomiendo. Y ya las necesidades crecen, como digo, si necesitamos videojuegos, si necesitamos procesamiento de imágenes y diseño arquitectónico. Así que si sus hijos les dicen, es que necesito una computadora más alta porque necesito videojuegos, bueno, probablemente si estemos hablando de otros procesadores un poco más altos o incluso de computadoras que tengan una tarjeta de video con su propia memoria RAM. Pero esos ya son conceptos que manejaremos en nuevos capítulos. Les agradezco por lo pronto el visualizar este video y como les digo, si se quieren suscribir, para mí sería bastante bueno y les agradezco mucho.